En esta parte vamos a explicar los arrays multidimensionales, centrándonos especialmente en las matrices de datos o arrays de dos dimensiones. Recuerde que para avanzar por las explicaciones deberá pulsar una tecla o hacer clic con el ratón al final de cada página o cuando se le indique. Con el botón derecho puede ir directamente a una página concreta. Entonces, pulse una tecla para avanzar. Un array multidimensional es un array con más de una dimensión. Los arrays que hemos estudiado hasta ahora son arrays con una dimensión y suelen llamarse vectores o arrays unidimensionales o simplemente arrays. Con dos dimensiones suelen llamarse matrices o tablas o bien arrays bidimensionales. Con más de dos dimensiones adoptan nombres como cubos o hipercubos, pero estos no los estudiaremos aquí. Vamos a centrarnos ahora en los arrays de dos dimensiones, en las matrices o tablas. Recuerde que una tabla es un conjunto de datos que tiene filas y columnas. Pues bien, un tipo matriz puede modelarse como un array unidimensional donde cada elemento es, a su vez, un array unidimensional. Veámoslo más fácilmente con el siguiente formato. Para definir un tipo matriz de enteros, por ejemplo, lo que hacemos es definir primero lo que es una fila de dicha matriz. En este caso, observe que definimos primero el tipo tfila, que es un array unidimensional de enteros. Usamos el tipo int, pero podríamos haber usado otro tipo cualquiera. Entonces, cada fila tendrá tantos elementos como columnas queramos que tenga nuestra matriz. Así, para indicar el tamaño del array tfila, usamos la constante n columnas, la cual, por supuesto, debe estar definida previamente. Tenga presente que el tipo tfila es un array unidimensional, como los que hemos visto hasta ahora, y, como se aprecia en el gráfico, cada fila tendrá elementos desde la posición 0 a la posición n columnas menos 1. Teniendo definido el tipo tfila, podemos definir una matriz como un conjunto de filas. Por ejemplo, aquí definimos el tipo tmatriz como un array donde cada elemento es de tipo tfila. Nuestra matriz podrá tener las filas que queramos, y aquí el número de filas lo representamos con la constante n filas, que obviamente debe estar definida antes. Pulse una tecla para ver en el gráfico cómo quedaría el tipo tmatriz. En el gráfico podemos ver que el tipo tmatriz consiste en juntar varias filas, desde la primera fila, que es la fila 0, hasta la última fila, la cual está en la posición n filas menos 1. Queda claro que el primer elemento de una variable de tipo tmatriz es la primera fila completa. O sea, el primer elemento de una variable de tipo tmatriz es de tipo tfila y por tanto es un array completo. Más adelante veremos lo fácil que es acceder a cada elemento de la matriz de forma individual y no a la fila completa. Pulse una tecla para ver un ejemplo de esto. Pero antes, repase el formato para la definición de un tipo matriz. Declarar variables de tipo array multidimensional se hace de la forma habitual. Vamos a ver un ejemplo. Suponga que queremos definir un tipo tmatriz para almacenar los datos de las lluvias mensuales medias para 3 ciudades. O sea, necesitamos una matriz 3 por 12, con 3 filas y 12 columnas, donde cada fila será para una ciudad, desde la ciudad 0 a la ciudad 2. Y cada columna corresponderá a un mes, desde el mes 0 al mes 11. Recuerde que las posiciones de los arrays en lenguaje C siempre empiezan por 0. Así, el mes de enero corresponderá a la columna 0, el mes de febrero estará en la columna 1 y así sucesivamente.
Pues bien, intente usted definir este tipo T-matriz y pulse una tecla cuando haya terminado. ¿Cómo declararía dos variables de este tipo? ¡Ánimo! Fíjese cómo lo hemos hecho nosotros. Primero, definimos el tipo T-fila para almacenar los datos de una fila, o sea, 12 datos reales. Elegimos el tipo float porque los datos de las lluvias medias de cada mes pueden ser datos con decimales. A continuación, definimos el tipo T-matriz como un array de 3 elementos de tipo T-fila. Cada fila será para almacenar los datos de una ciudad diferente. Tras esa definición podemos declarar variables de ese tipo. Por ejemplo, en la función main podemos declarar la variable lluvias 2017 con los datos de las lluvias del año 2017 para 3 ciudades. Igualmente podemos declarar la variable lluvias 2018 para los datos del año siguiente. ¿Cuántos datos de tipo float podemos almacenar en cada matriz? Pues 3 por 12, o sea, 36 datos reales se almacenan en cada variable. Como hemos declarado dos variables, esas dos variables reservan en conjunto memoria para 72 datos reales. Pulse una tecla para ver dos operaciones muy interesantes. Los operadores de asignación y de comparación pueden usarse con este tipo de arrays como con cualquier otro tipo de variable, incluyendo los arrays unidimensionales. Tenga en cuenta que si no usamos la biblioteca array, el lenguaje C estándar también permite declarar variables de tipo array, pero usa otro mecanismo que no permite emplear estas dos operaciones. Veamos unos ejemplos. Esta asignación copia todo el contenido de las lluvias de 2018 en la variable que almacena las lluvias de 2017. Se copian los 36 datos, el array completo. En esta comparación usando if, se compara todos los datos de los dos arrays. Compara los 36 datos y basta con que haya un dato que sea distinto para que la comparación sea falsa. Pulse una tecla para aprender más sobre arrays multidimensionales. Para inicializar o dar valores a una matriz hay dos formas, y en ellas se ponen los valores entre llaves. Veámoslo con un ejemplo simple para una matriz 2×3 de enteros. Observe este tipo de matriz que tiene dos filas y 3 elementos para cada fila. En la primera forma se ponen todos los valores seguidos por filas. Observe en este ejemplo que se ponen primero los 3 valores de la fila 1 y luego los 3 valores de la fila 2. En la segunda forma podemos encerrar cada fila entre llaves, de forma individual, y a su vez todas las filas se encierran entre llaves. A veces, dependiendo del compilador, es necesario poner doble llave, incluso en la primera forma vista antes. En general, es mejor poner doble llave. Para declarar una constante de este tipo, se hace igual que una variable, pero poniendo la palabra const delante. Y por supuesto después hay que asignarle el valor constante. Fíjese en este formato y pulse una tecla para continuar. ¿Cómo se almacenan los elementos de un array en la memoria principal de un ordenador? Los elementos de un array se almacenan de forma contigua en la memoria. Examine este ejemplo y pulse una tecla para continuar. El tipo de listas reales está definido como un array de dos números reales. A continuación, en la función main, si declaramos una variable potencias de este tipo, en realidad potencias incluye dos números reales. Y estos dos números reales se almacenan de forma consecutiva en la memoria del ordenador. El tipo T-matriz define una matriz de enteros de tamaño 3×5. Al definir una variable de este tipo, esta variable almacenará en memoria los 15 números enteros de forma consecutiva.
Es decir, primero se almacenan los 5 elementos de la fila 1, luego los 5 elementos de la fila 2 y finalmente los 5 elementos de la fila 3. Un número real requiere más memoria que un número entero, pero evidentemente en este ejemplo la variable de tipo matriz ocupa más memoria que el array de números reales. Pulso una tecla para continuar. Para acceder a un elemento de un array multidimensional se debe dar un índice para cada dimensión, en el mismo orden que en la declaración. Cada índice se encierra en sus propios corchetes. Por ejemplo, aquí vemos el formato para acceder a un elemento de una matriz. Fíjese, se pone el nombre de la variable seguido del número de fila, entre corchetes, y del número de columna, entre corchetes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que definimos el tipo tmatriz como una matriz 3×10 de enteros. También supongamos que tenemos declarada la variable m de ese tipo. Entonces, la variable m podríamos representarla gráficamente como esta matriz 3×10. ¿Cómo podríamos acceder a este elemento? Observe que este elemento está en la fila 0, columna 8. Por tanto, para acceder a este elemento tendremos que poner el nombre de la variable m seguido del número de fila 0 y el número de columna 8, ambos entre corchetes. Observe que m de 0,8 es el nombre de una variable de tipo int, una variable entera. M de 0,8 es la variable entera que está en la posición 0,8, fila 0, columna 8. ¿Cómo llamaría usted a este elemento? Piénselo y pulse una tecla para continuar. Efectivamente, este elemento es el M15, porque está en la fila 1, columna 5. Recuerde que las posiciones en C se empiezan a numerar desde 0, por lo tanto la fila 1 corresponde a la segunda fila y la columna 5 corresponde a la sexta columna. El tipo tmatriz está definido como un array de elementos de tipo tfila. Por tanto, las variables de este tipo permiten acceder a las filas de forma completa. Así, por ejemplo, esta fila es la tercera fila de la matriz M y podemos referenciar la fila completa como M de 2, entre corchetes. O sea, M de 2 es un elemento de tipo tfila y hace referencia a la fila que está en la posición 2 de la matriz M. Por el contrario, no podemos acceder a los elementos de una columna de una forma única. Así, por ejemplo, para acceder a los elementos de la columna 1, tendremos que acceder a los mismos uno a uno. En este caso sería m de 0, 1, m de 1, 1 y m de 2, 1. Esos tres elementos son los tres elementos de la columna 1. Pulso una tecla para continuar aprendiendo más sobre arrays. Vamos a ver un ejemplo de un fragmento de código para asignar a un array bidimensional números enteros consecutivos por filas empezando desde el número 1. Por ejemplo, para una matriz 3×4 quedaría así. Observe que las filas se numeran de 0 a 2 y las columnas se numeran de 0 a 3. Fíjese que la fila 0 tiene los números 1, 2, 3, 4. La fila 1 tiene los números 5, 6, 7 y 8. Y la fila 2 tiene los números 9, 10, 11 y 12. Examine este código con detalle. Observe los tipos de datos que se definen y los bucles que se usan. Y pulse una tecla para explicarlo con detalle. Primero definimos las constantes para almacenar el número de filas y el número de columnas de nuestra matriz. A continuación definimos el tipo tmatriz para una matriz
de 3 por 4 enteros. Dentro del programa principal, definimos primero la matriz M de tipo T matriz y dos constantes enteras positivas, f y c. F y c nos van a permitir recorrer las filas y las columnas de nuestra matriz. Son variables índices para recorrer la matriz. El primer bucle for es un bucle para recorrer las filas. Observe que la variable f empieza en 0 y llega hasta n filas, sin incluir este valor. O sea, este bucle se ejecuta para f igual a 0, f igual a 1, f igual a 2, y cuando f vale 3, la ejecución se detiene. Este bucle da, por tanto, 3 vueltas, porque nuestra matriz tiene 3 filas. Fíjese también que este bucle no requiere llaves. Esto se debe a que dentro de este bucle for hay solo una instrucción, que es otro bucle for, con su cuerpo, por supuesto. Todo este segundo bucle for cuenta como una instrucción, y por tanto el primer bucle for no requiere llaves. Por otra parte, este segundo bucle for es un bucle para recorrer las columnas de la matriz. Por eso C empieza en 0 y termina cuando C llegue a 4, pero para el valor 4 no se ejecuta el bucle. O sea, que este segundo bucle se ejecutará para los valores C igual a 0, 1, 2 y 3. Este bucle aisladamente da 4 vueltas, pero observe que este bucle está dentro del anterior, el cual se ejecuta, como hemos visto, 3 veces. Por tanto, este segundo bucle se ejecutará 3 veces y cada una de esas 3 veces dará 4 vueltas, ejecutando la única orden que tiene dentro. Así pues, esta orden interna se ejecutará 12 veces. Observe que esta asignación sirve para asignar a la posición FC de la matriz M el valor que le corresponde. Multiplicamos el valor de la fila F por 4 y le sumamos el valor de columna C más 1, porque empezamos en el número 1. Veamos un poco más en detalle cómo se ejecutan estos bucles y para ello usemos esta tabla de variables para ver los valores que van tomando las variables F y C. Pulse una tecla para empezar nuestra particular ejecución. Cuando comenzamos la ejecución del primer bucle for, asignamos a la variable f el valor 0. Vamos a poner este valor en la tabla de variables de la derecha. Fíjese. Acto seguido se comprueba si f es menor a n filas, o sea, si 0 es menor que 3. Obviamente, como 0 es menor que 3, pasamos a ejecutar la instrucción que hay dentro de este bucle, la cual es el segundo bucle for. Este segundo bucle empieza asignando 0 a la variable c. Pongamos este valor en la tabla de variables también. A continuación, se comprueba si c es menor a n columnas, o sea, si 0 es menor que 4. Como 0 es menor que 4, pasa a ejecutar la asignación, en la cual se asigna valor a m de fc. Como f y c valen 0, asigna valor a m de 0, 0, la posición 0, 0 del array. El valor que se asigna es 0 por 4 más 0 más 1, es decir, 1. Este 1 se asigna a la posición 0, 0 de la matriz. El resto de posiciones de la matriz no tienen información conocida por ahora. Una vez hecha la asignación en el elemento 0, 0, el segundo bucle for continúa su ejecución. La variable c se incrementa en 1, pasando a valer 1. Pongamos este nuevo valor en la tabla de variables. A continuación, se evalúa la condición del bucle. Como 1 es menor que 4, pasamos a ejecutar la instrucción de asignación, la cual asigna ahora un valor a la posición 0, 1, porque f vale 0 y c vale 1. El valor que asigna es 0 por 4 más 1 más 1, es decir, 2. Y este 2 se asigna a la posición 0, 1 del array. De nuevo, el segundo bucle incrementa la variable c,
que pasa a valer 2, valor que ponemos en nuestra tabla de variables. A continuación, se comprueba si 2 es menor que 4, y como es así, pasamos a ejecutar la instrucción de asignación, que asigna ahora el valor 3 a la posición 0, 2 de nuestra matriz. Hecho eso, volvemos al bucle y volvemos a incrementar la variable c, que ya vale 3. Observe cómo ponemos este valor en la tabla. Luego, el bucle comprueba si 3 es menor que 4. Y como es cierto, pues se ejecuta la asignación, la cual asigna ahora el valor 4 a la posición 0, 3 de nuestra matriz. Una vez más, se incrementa el valor c, que pasa ahora a valer 4. A continuación, evaluamos si 4 es menor que 4, lo cual es falso. Ahora la condición se evalúa como falsa. Por tanto, este bucle for termina su ejecución y no ejecuta la instrucción de asignación. Cuando el segundo bucle termina, se devuelve el control al primer bucle, el cual incrementa la variable f, que pasa a valer 1, valor que ponemos en nuestra tabla. Tras este incremento, el bucle evalúa si 1 es menor que 3. Como esta condición es cierta, pues pasa a ejecutar de nuevo el segundo bucle. Este bucle interno se vuelve a ejecutar de nuevo completamente, o sea, empezando en c igual a 0. Ejecute usted lo que queda de programa actualizando la tabla de variables y pulse una tecla cuando haya terminado. Veamos lo que ocurre en el resto del programa de forma un poco más rápida. Cuando f vale 1, se ejecuta el segundo bucle for, de forma completa. O sea, empezamos con c igual a 0, iteración en la que asigna valor a m de 1, 0. Luego se incrementa el valor de c, que pasa a valer 1, y se asigna valor a m de 1, 1. C pasa a valer 2 y se asigna valor a m de 1, 2. A continuación, c se incrementa y pasa a valer 3 y se asigna valor a m de 1, 3. Cuando c llega al valor 4, la condición del bucle se hace falsa y el segundo bucle termina, devolviendo el control al primer bucle. Este primer bucle incrementa f, que pasa a valer 2. Y como resulta que 2 es menor que 3, de nuevo se ejecuta el segundo bucle for de forma completa. Así, cuando c vale 0, asignamos valor a m de 2, 0. Cuando c vale 1, se asigna valor a m de 2, 1. Cuando c vale 2, se asigna valor a m de 2, 2. Y cuando c vale 3, asigna valor a m de 2, 3. Al llegar al valor de c igual a 4, el bucle termina, devolviendo el control al bucle principal. Entonces se incrementa f para que valga 3. Ese valor hace falsa la condición y termina así también este bucle, habiendo recorrido todos los elementos de la matriz fila a fila y habiéndole asignado un valor a cada uno de ellos. Déjenos hacer hincapié en que para recorrer todos los elementos de una matriz hay que hacer dos bucles anidados, uno dentro de otro. El primero puede recorrer las filas y, para cada fila, el segundo bucle recorrerá las columnas. También se puede, por supuesto, hacer que el primer bucle recorra las columnas y, para cada columna, el segundo bucle debe recorrer las filas. Pruebe este programa en el ordenador, haga los cambios de prueba que se le ocurran y pulse una tecla para continuar. Este programa escribe en pantalla los valores de un array 2×3. Examínelo con detalle e intenta averiguar cuál sería la salida en pantalla. Pulse una tecla para ver el resultado. Esta sería la salida en pantalla del programa. Por supuesto,
puede y debe probarlo en el ordenador. Pulse una tecla para continuar. Los arrays multidimensionales se pasan como argumentos en las funciones de la misma forma que los arrays unidimensionales. Recordemos que tenemos tres formas. Para los parámetros de salida, o bien de entrada-salida, se usa el paso de argumentos por referencia. En este ejemplo vemos la función leerMatriz que tiene un argumento de tipo tMatriz, que pasa por referencia. Y por eso usamos el símbolo ampersand. Este símbolo deja claro que ese argumento puede modificarse dentro de la función. Por otra parte, para los parámetros de entrada se debe usar el paso por referencia constante. Observe que usamos el ampersand y también la palabra const. Para los parámetros de entrada también se puede usar el paso de argumentos por valor. Pero, como vimos, esta forma es ineficiente y no se recomienda, especialmente en arrays grandes. Pulse una tecla para ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos hacer un programa que lea una matriz de enteros de cualquier tamaño y que la escriba con un formato determinado. Por ejemplo, para una matriz 3×4, el formato sería el siguiente. Observe que los valores A mayúscula son los elementos de la matriz leída, tal y como se lean. Los elementos B1, B2 y B3 serán las filas 1, 2 y 3 sumadas convenientemente. Los elementos C1, C2, C3 y C4 serán la suma de las columnas correspondientes. Defina los tipos de datos que necesite para el tipo matriz y pulse una tecla para ver cómo lo hemos hecho nosotros. Una vez definidos los tipos de datos, debemos estructurar el programa. Para ello, haremos estas cuatro funciones. La función leerMatriz será una función que lea la matriz por teclado. Obviamente debe tener un argumento que pase por referencia. La función sumafila devolverá la suma de una fila concreta. Deberá tener los argumentos necesarios para indicar qué fila queremos sumar. La función sumacolumna devolverá la suma de una columna concreta. Y también tendrá que tener los argumentos necesarios para indicar qué columna queremos sumar. Finalmente, la función escribirMatriz_formato usará las dos funciones anteriores para escribir la matriz con el formato ya descrito. Pulse una tecla para ver el programa. Aquí tiene la función principal y cuatro funciones auxiliares. Observe que la función principal es muy sencilla. Primero se declara la variable m de tipo tMatriz. A continuación se llama a la función leerMatriz para leer los datos de la variable m. Y finalmente se llama a la función escribirMatriz_formato para escribir los datos de la variable m con el formato que hemos visto anteriormente. Examine el resto de funciones con detalle y pulse una tecla para una explicación muy breve. La función leerMatriz es una función muy sencilla. Tiene un argumento m que pasa por referencia y ahí es donde se devolverán los datos de la matriz que leamos. Dentro de la función tenemos dos bucles anidados. El primero recorre las filas desde f igual a 0 hasta n filas y el segundo recorre las columnas desde c igual a 0 hasta n columnas. En cada vuelta leerá el valor de la variable m de fc, o sea, el elemento que está en la posición fc de la matriz. Cuando los bucles terminen, la variable habrá almacenado todos los valores y la función termina. Pulse una tecla para pasar a la siguiente función. La función sumafila es una función interesante, porque su argumento es una única fila de la matriz, o sea, un argumento de tipo tfila.
Como es un argumento de entrada, pasa por referencia constante. La función devuelve un entero, que es la suma de todos los números de esa fila. Dentro de la función se inicializa la variable suma a 0 y se recorren todas las columnas de la fila que queremos sumar. Cada elemento del argumento una fila es acumulado en la variable suma y finalmente se devuelve ese valor. Examine las diferencias de esta función con la siguiente, la función suma columna, y pulse una tecla para escuchar la explicación. La función suma columna es bastante diferente a la anterior, porque no podemos poner como argumento una columna de la matriz. Podemos poner como argumento una fila, como hemos visto en la función anterior, suma fila, pero no podemos poner como argumento una columna. Así pues, si queremos sumar una columna concreta de una matriz, tenemos que poner dos argumentos de entrada. El primero es la matriz completa, usando un paso por referencia constante. Y el segundo es un número C que indica el número de columna que queremos sumar de dicha matriz. Observe que la función devuelve un entero, la suma. Dentro de la función, inicializamos a 0 la variable suma y luego recorremos todas las filas de la columna C. Cada valor de esa columna, m de fc, se va sumando en la variable suma, la cual se devuelve al terminar este bucle. Observe que no comprobamos que el valor de entrada c tenga un valor correcto entre 0 y el valor n columnas. Es responsabilidad del programador no usar esta función para intentar sumar una columna que no exista en la matriz. Esta función y la anterior se usan en la función siguiente. Pulse una tecla para explicarla. Muy bien, pasemos a la última función del programa. Esta función es realmente la que escribe la matriz con el formato que hemos explicado anteriormente. Recordemos que queríamos escribir la matriz escribiendo las filas y al final de cada fila la suma de todos los valores de esa fila. Y debajo de todo, como una nueva fila, la suma de todas las columnas. Pues bien, el primer bucle controla la impresión de cada fila. Así, para cada fila entre f igual a 0 y n filas menos 1, tenemos que hacer dos cosas. Primero, escribir todos los valores de cada fila. Para ello necesitamos un bucle for que recorra las columnas de cada fila. Y segundo, al final de cada fila, antes de pasar a la siguiente, tenemos que imprimir la suma de esa fila, lo cual nosotros lo hacemos llamando a la función sumafila, con el argumento m de f. Observe que m de f es una forma rápida de referirnos a la fila en la posición f, es decir, al elemento fésimo de la matriz m, que es de tipo tfila, justo del mismo tipo que el argumento de la función sumafila. Cuando hemos terminado de escribir todas las filas y sus sumas, esta función escribe una línea de guiones y pasamos a escribir la última fila, la cual contiene las sumas de las columnas de la matriz. Para ello, usamos un bucle que recorra las columnas con la variable c. Para cada columna, se trata de sumarla y escribir su valor. Para calcular dicha suma, usamos la función sumacolumna, con sus dos argumentos, la matriz m y la columna c. De esta forma, sumamos la columna c de la matriz m. Acabamos esta función cambiando de línea, al igual que hemos hecho al final de cada fila. Antes de terminar esta página, nos gustaría comentar que hemos usado el carácter tabulador para separar los valores de cada fila con el objetivo de que los valores de nuestra tabla queden mejor alineados. Pero dependiendo de la longitud de los números, el formateo puede no salir perfecto. Escapa del objetivo aquí formatear esta tabla de forma precisa. Por supuesto, para ver y entender bien el funcionamiento de este programa, les recomendamos que lo pruebe de forma práctica en el ordenador, usando matrices pequeñas para no tener que introducir muchos valores. Pulse una tecla para ver un ejemplo final.
Basándonos en el ejercicio anterior, veamos esta función que devuelve un valor lógico indicando si la matriz de entrada es o no es un cuadrado mágico. Recordemos que un cuadrado mágico es una matriz cuadrada cuya suma de los números por columnas, filas y diagonales principales es la misma. Observe este cuadrado mágico de la derecha. En nuestro caso, si la matriz no es cuadrada, evaluamos si es mágico el cuadrado más grande posible empezando en la posición 0, 0 de la matriz. Examine esta función y pulse una tecla para unas explicaciones muy rápidas. Como hemos dicho, esta función devuelve un valor lógico de tipo boolean y tiene un argumento de entrada m de tipo tmatriz. Aparte de declarar las variables que necesitamos, lo primero que hacemos es sumar los elementos de la primera fila de la matriz, la fila m de 0, y a ese número le llamamos valor. Este valor es el que tienen que dar el resto de sumas para que el cuadrado sea mágico. A continuación, descubrimos cuál es el tamaño del cuadrado más grande posible empezando en el elemento 0, 0. Para esto usamos el operador condicional y asignamos a la variable dimensión el valor más pequeño entre el número de filas y el número de columnas. Con este primer bucle pasamos a sumar las demás filas. Observe que este bucle empieza en 1 porque la primera fila, la fila 0, ya se ha sumado antes. Y el bucle termina en la posición que indica la variable dimensión. En cuanto encontremos una fila cuya suma no coincide con la variable valor, el cuadrado no es mágico. Por tanto, no tiene sentido seguir haciendo cálculos. La función devuelve falso y la función termina aquí. Si todas las filas tienen el mismo valor, entonces pasamos a comprobar la suma de las columnas. Con este segundo bucle, entre 0 y dimensión, sumamos las columnas una a una, y si alguna no coincide con el de la variable valor, el cuadrado no es mágico. Devolvemos falso y terminamos la función. Si todas las columnas tienen el mismo valor, nos falta por comprobar las dos diagonales. Sumar la primera diagonal es sencillo, pues basta con sumar los elementos m de i. Sumar la otra diagonal también es fácil, pero hay que tener en cuenta que el valor de la fila irá decreciendo, y por eso usamos la expresión dimensión menos 1 menos i. Tras sumar las dos diagonales, comprobamos si alguna de ellas no es igual a la variable valor. En ese caso, el cuadrado no es mágico y devolvemos falso. Si esta función llega al final, es porque no hemos devuelto el valor falso en ninguno de los tres casos anteriores. Por tanto, el cuadrado es mágico y devolvemos el valor verdadero. Compruebe de forma práctica esta función y pulse una tecla para continuar.